Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar, por favor. Nos toca leer, les comentaba, las lecciones de la 221 a la 227, que son las de esta semana. Eh, Como ustedes se habrán dado cuenta, ya estamos en la segunda parte del libro de ejercicios. Eh, Se habrán dado cuenta que las lecciones ahora sí vienen muy cortas. Viene una sección o una parte de la lección en donde hay una pequeña oración. Es la parte que está escrita en letra cursiva. Esas oraciones ustedes las pueden ocupar para su práctica en cualquier momento del día. Va a ser parte de su práctica independientemente de revisar la lección normal, o sea, la reflexión también, eh, hacer esa reflexión y, y utilizar la oración, ¿sí? La pueden usar en cualquier momento del día, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando se acuerden, cuando parezcan estarla necesitando por algún motivo especial. Y así es como van a ser nuestras prácticas de ahora en adelante con las lecciones de esta segunda parte. También habrán notado lo siguiente, que en esta segunda parte del libro de ejercicios nos vamos a encontrar con un tema que va a preceder algunas lecciones, unas 7 lecciones más o menos. Siempre va a estar un tema antes. Ese tema va, digamos, a ser la directriz de las lecciones siguientes. De ese tema nos van a hablar las lecciones siguientes. Entonces, estos temas pues también nos van a ayudar para saber de qué nos están hablando las lecciones, ¿sí? Y les decía, vamos a leer lección 221 a 225 y vamos a leer también el tema 1, el primer tema que viene aquí después de la introducción a la segunda parte, que pues también espero que la hayan leído. Vamos a leer este tema que se llama ¿Qué es el perdón? Para poder revisar las lecciones que siguen. Este sí lo vamos a leer completo. ¿Qué es el perdón? Además, como la clase tal vez puede ser que se acorte un poco por razón de que las lecciones ya son más cortas, pues quizá también leamos las lecciones. Pero vamos entonces a leer este tema. ¿Qué es el perdón? Ya hemos mucho hablado del perdón, ya hemos también revisado cómo se practica, cómo se lleva a cabo, pero este tema va a venir pues a reforzar todo lo que hayamos visto acerca del perdón. Y bien, si ya están listas, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Eso es lo que el perdón reconoce. No quiere decir que eso lo reconozcas tú ahora. El perdón, el pensamiento de perdón, reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y esto es lo que el perdón observa, que nunca hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Todo lo que tú creíste que era pecado queda corregido, queda deshecho. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Para Celina, que acaba de entrar. Celina, estamos ya en la segunda parte del libro de ejercicios, lección 221 a 225, ¿sí? Y antes de la lección 221 hay un tema que se llama ¿Qué es el perdón? Ese es el que estamos leyendo.
voy en el párrafo 1. ¿Qué es el pecado sino una falsa idea acerca del Hijo de Dios? Entonces, vean ustedes aquí cómo lo que se perdona son ideas falsas acerca del Hijo de Dios. No se le perdona al Hijo. Ciertamente, nosotros pasamos por un proceso de perdón. Este proceso tiene fases, tiene etapas. Y en nuestras primeras etapas de perdón, nosotros vamos a creer que lo que perdonamos o lo que tiene que ser perdonado son las personas. En un principio va a ser así y en un principio va a ser además conveniente que lo hagamos así. Vamos a creer que perdonamos a las personas por lo que hicieron, por lo que nos hicieron. A medida que vamos avanzando en este proceso, nos vamos dando cuenta que nuestra mente no está perdonando personas, que nosotros nunca estamos perdonando personas, ni lo que hacen o lo que dejan de hacer, sino que solamente estamos perdonando ideas falsas acerca de las personas, acerca de las situaciones, acerca de las cosas, acerca de nosotros mismos, ¿sí? Para llegar a una última fase o lo que el curso le llama el último peldaño del perdón, el último escalón del perdón, en donde nos damos cuenta que finalmente aquí no había nada ni nadie a quien perdonar, porque el pecado no existe, ¿sí? Pero cuando estamos estudiando esto por primera vez, apenas nos estamos acercando a esto, apenas empezamos a tener nuestras primeras prácticas de perdón, nosotros vamos a creer que el perdón, que el pecado es real, que sí nos hicieron cosas, cosas que dolieron, cosas que no nos gustaron, cosas que nos molestaron y que vamos a tener que perdonar personas. Esto va a ser una etapa difícil en un principio, porque precisamente porque las personas no pueden perdonarse, es decir, no hay nada que perdonarles a las personas, entonces nos va a costar un poco de trabajo. Pero aquí ya a estas alturas de las lecciones y con este tema, ya vemos cómo vamos a subir un peldaño o varios peldaños. Qué bueno darme cuenta que no era a las personas a las que tenía que perdonar. Qué bueno que solamente son ideas las que yo tengo que soltar, ideas falsas acerca de las personas, acerca de mí, acerca de todo y de todo. Entonces, repito esto, ¿qué es el pecado, sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Esto es lo que hace el pensamiento de perdón. Ve la falsedad de la idea que estamos perdonando y entonces la descarta, nada más porque la considera falsa. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Entonces va a quedar aparentemente un espacio libre en nuestra mente, que espacio que ocupaba antes la idea que se perdona, y en este lugar va a quedar lo que siempre estuvo ahí y que no habíamos visto que estaba ahí, que es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda, a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón.
Entonces, este pensamiento que no se perdona, lo que hace es una especie de velo, una especie de cortina que encubre todas las ilusiones y no nos deja verlas como ilusiones, y que entonces nosotros creemos que son reales, y que al creer que son reales, pensamos que son imposibles de perdonar, que son cosas imposibles de perdonar o personas imposibles de perdonar. Eso aprisiona a la mente, no le permite liberarse ni reconocer su verdadera voluntad en conjunto con la de Dios. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? A ver, respóndanme esto. ¿Se entiende esta pregunta? ¿Qué es una proyección fija? Es una idea que ya fue proyectada por la mente, que ya la creí como cierta, como real. Esa es una proyección fija. Ahí está fija, así tal cual, fija, no se mueve con nada, porque para mí eso es real, para mí eso es verdad. ¿Qué puede interponerse entre esa creencia fija mía y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? ¿Cuál sería el objetivo que esta proyección fija ha elegido como su meta deseada? Mm, La proyección fija que tiene una mente, pues por supuesto errada, porque solamente es la mente errada la que proyecta y la que percibe erróneamente. El objetivo que esa idea persigue siempre es el de reforzar la separación, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, ahora dice aquí, ¿qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Pues parece que nada se puede interponer. Eso nos No parece. ¿Cómo? puede ser el cambio de idea, puede ser un cambio de idea o el cambio de percepción se puede interponer frente a esa idea fija solamente. Claro, exactamente. En un principio nos va a parecer que no hay nada que pueda interponerse, ¿sí? Pero si nosotros entendemos esto que estamos leyendo, vamos a darnos cuenta que hay algo que sí se puede interponer. Y eso que se puede interponer, pues precisamente es mi perdón, porque mi perdón, o como decía Karen ahorita, ese cambio de percepción es lo que va a hacer que esa idea que parecía ser fija ya no lo sea tanto, ya no sea tan fija y pueda moverse y pueda deshacerse, pueda eliminarse de mi mente. Entonces, al no existir esa meta, perdón, esa idea, puesto que el perdón la mueve, ya no tiene objetivo. El objetivo ya no puede ser la separación o reforzar la idea de separación, ¿sí? Por eso es que el perdón nos ayuda a unirnos a nuestro hermano. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, aquí está el objetivo, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Entonces, eh, nuestra, nuestro deseo de perdonar, nuestro deseo genuino de perdonar, nuestro deseo de
estar en paz y de cambiar de mentalidad con respecto a algo, a veces parece como que se va a ver obstaculizado. Y digo parece porque al perdón no se le puede obstaculizar, porque el perdón es un pensamiento amoroso y al amor no se le puede obstaculizar, pero puede parecer que se le va a obstaculizar porque el ego en nuestra mente tiene infinidad de estrategias. Es muy ingenioso a la hora de no permitir que tú te liberes, ¿sí? Entonces va a poner frente a ti todos sus trucos, todas sus estrategias, de manera que tú vuelvas a creer en esas ideas fijas y te resulte o parezca a ti que te resulta imposible perdonar, que no lo puedes hacer, que es muy difícil, que no sabes cómo, que no entiendes cómo. Ujú. Todo esto fue obra del ego. Revolver tu mente, engañar tu mente de manera que tú no salgas de la prisión que, que supone el no perdonar. Ujú. Por eso dice, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. El perdón se va a interponer en su camino y va a hacer todo lo posible porque tú no perdones. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Entonces distorsiona todo. Te va a distorsionar la idea del amor, la idea de la felicidad, incluso la idea de la liberación, te la va a distorsionar y te va a decir, el ego, por supuesto, te va a decir, lo que tú quieres es ser libre, ¿verdad? Bueno, pues la única manera en que puedas ser libre es que tú proyectes nuevamente la culpa sobre el otro. Así te liberas tú, el otro se queda con la culpa, como el otro es culpable, tú lo vas a atacar por ser culpable, culpable de que tú no te sientas bien. Ujú. Entonces, como le creemos sus engaños, sus patrañas, es muy probable que nos veamos tentados a hacerle caso y a volver a proyectar la culpa sobre otros. Entonces ahí el pensamiento de perdón parece que se encontró con un obstáculo. No es que este obstáculo realmente sea posible, pero si tú crees que es posible, entonces va a ser posible para ti. Y te va a ser difícil perdonar. Aquí te están diciendo que lo que el ego o el pensamiento no amoroso pretende es engañar. Esto es lo que te están diciendo. ¿Para qué? Pues para que tú tengas en cuenta eso. Siempre que te veas eh, tentado a inclinarte nuevamente sobre el ego, cuando tú ya habías decidido perdonar o cambiar de mentalidad, no olvides que el ego está tratando de engañarte. No es real lo que tú estás creyendo o pensando o sintiendo. Siempre es un engaño del ego, porque tú puedes perdonar. No hay nada en este mundo que no pueda ser perdonado y tú puedes llevarlo a cabo. Entonces, no te dejes engañar. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. ¿Y qué parecería contradecir el punto de vista del ego? Pues evidentemente el amor o el Espíritu Santo en tu mente. Por eso no va a permitir que ni el amor ni el Espíritu Santo contradigan lo que Él pretende que tú creas.
¿sí? Pero evidentemente se puede dedicar, como dice aquí, con furia. El que lo consiga es solamente cosa de que tú permitas que lo consiga, de que te hayas dejado engañar por él y entonces permitas que lo consiga. Si no, no puede. No tiene el poder de engañarte. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. Si algo hace el perdón, es esto. Observa, espera y no juzga. ¿Cuál es ese pensamiento que observa, espera y no juzga? Es el pensamiento que yo le he entregado al Espíritu Santo para que me acompañe en el perdón. Cuando mi mente y la del Espíritu Santo se han unido para el propósito del perdón, esa mente solamente va a observar, a esperar sin juzgar. Eso es todo lo que va a hacer. Por eso nunca esperemos que cuando estamos en el Espíritu Santo para llevar a cabo un perdón, se nos diga algo, se nos empuje a algo. El Espíritu Santo va a estar calladito, solamente observando, esperando, sin juzgar. Entonces podríamos decir que el perdón es una ausencia total de juicios. Imagínate a ti misma, perdonando. Imagínate a ti llevando a cabo un perdón. ¿Cómo iría a ser este perdón? Sin juicios. No hay nada que decir aquí. Nada, pero nada es nada. Hace unas horas que tenía yo mi clase de la tarde, bueno, en la primera que di en el día, una persona decía, es que entonces ya no voy a ver a mi hermano como, pues no sé, como malo, como este pecador, y ahora puedo verlo, decía esta persona, y ahora puedo verlo como, como con cierta lástima, ¿no? Porque si es alguien que mata, que roba, pues tal vez yo podría decir, pobrecito de él, ¿cuánto habrá sufrido en su infancia? Y eso también es un juicio. Y vean cómo entonces esa famosa idea de pobrecito, cuánto habrá sufrido para comportarse como se comporta, entonces vemos que eso es otra estrategia del ego, para engañarnos. Ese es un juicio más. Decir que mi hermano es pobrecito implica que yo lo estoy juzgando como débil, como menos, como insignificante, como vulnerable. Entonces también estoy juzgando ahí. Y si aquí me dice que el perdón solamente espera, observa y no juzga, entonces no hay nada que decir con respecto a lo que se observa. El Espíritu Santo no me está diciendo que yo diga algo acerca de mi hermano o que yo piense algo acerca de mi hermano, porque cualquier cosa que se diga en ese momento es un juicio, ¿sí? Voy a esperar, a observar y a no juzgar.
hasta que el Espíritu Santo me diga o me hable de la verdad acerca de mi hermano. Ese va a ser otro juicio, pero ese es un juicio recto, porque es el juicio que Dios hace acerca de su Hijo. ¿Sí? Él me va a decir, el Espíritu Santo me va a decir, el Hijo de Dios es inocente. Eso es todo lo que se puede juzgar acerca del Hijo de Dios. No hay nada más que se pueda juzgar acerca de él. Entonces, todo lo demás que yo juzgue no vale. Son inválidos mis juicios. No tiene ningún sentido que los haga. Por eso les decía, este pequeño ejercicio. Imagínense a ustedes mismas llevando a cabo un perdón, tratando de perdonar. Cuando se vean en una situación así de perdonar y se dan cuenta o reconocen que todavía están juzgando, entonces no ha habido perdón. Ujú. No ha habido perdón. Si hay juicio, no hay perdón. El perdón Puede ser es cero pero, juicio. Sí, Marienza. que en el perdón, cuando yo le quito valor a esa idea o creencia que tengo de una situación o de un hermano. Puede ser algo así. Sí, puede ser algo así. Entonces, cuando tú le quitas ese valor, porque un juicio es un juicio de valor, de establecer un valor. Entonces, cuando tú quitas ese valor, podrías decir que no estás juzgando. Pero para que no haya valor, pues es igual nuevamente, o sea, hay un silencio, no hay nada que decir, Ya. porque no va a haber un valor eh, suficiente, digamos, que yo pueda darle al Hijo de Dios. El valor que tiene, ese ya se lo dio Dios. Tu valía está establecida por Dios. Ujú. Quiere decir que si Él ya estableció tu valía o tu valor, quiere decir que el valor que yo te ponga a ti, cualquiera que este sea, no es válido. ¿Sí? Entonces, por eso podemos entender mayormente el, el por qué se me pide aquí que no juzgue. Oye, Por- Gaby, Ujú, fíjate que suena bien clarito como lo dice el libro, como lo traduces, como me lo explicas, sí suena, tiene mucha lógica, o sea, suena muy lógico, ujú, pero mi mente está muy ilógica, o sea, yo podré quedarme callada ante algo que veo que no estoy de acuerdo, ujú. puedo cerrar la boca, pero no puedo callar la mente. Pero no puedes dejar de pensarlo. Ajá. Claro. Y ya es bastante que no dé mi opinión si no me la piden, ya es bastante que no me meta en lo que no, eso es bastante. Pero no es, porque también pienso, Dios me dio como es la inteligencia, el juicio y el libre albedrío, como Ujú, para expresar lo que yo considero que es correcto. Pero entonces cuando ahorita dices, si dices bueno, es un juicio. Y si dices malo, también es un juicio. Y yo ujú, estaba pensando que primero para un perdón tengo que querer querer. Y yo ujú, apenas estoy empezando a querer querer cuando veo situaciones aquí, así en mis narices, de, para ser exacta, un hecho que cometió mi esposo ante una de mis hijas, un comentario que hizo muy, muy hiriente, lastimosamente. Y entonces yo no puedo quedar hacerme sorda, ni ciega, ni muda. En el ujú, momento sí, pero después le expresé ujú, que me gustaría que examinara sus motivos de por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, que es nuestra hija y que la lastima, que esas cosas que le dijo la lastimaron porque mi ujú, hija tomó la decisión de eliminarlo de su vida y le pidió lo mismo a él. Y entonces, aunque yo sé que yo no soy
parte de esa situación, Ujú, pues, soy parte de esa situación porque es mi hija y es mi esposo. ujú, Entonces, por una parte yo quiero verlo así como que él es inocente, pero no lo puedo ver inocente, porque digo, eso que hace no está bien. Y entonces, aunque yo no se lo refriega así en la cara delante de los demás, se lo dije a solas, lo que yo pienso, ujú, ujú. pero el que siga haciendo esos actos así como de, no, yo no me siento mal, y no, le digo, no te rebota, no dices, la regué. Pues a lo mejor la regué, pero no es que ella esto, no, no, a ver, espérate. Tú Sí. dijiste esto, ella te contestó esto porque dijiste esto, pero quédate a lo mejor la regué. En esa parte quédate, porque nomás enemista a mis hijas y las contrapone a una con Ujú, otra. ujú, Y esto es muy repetitivo. Y entonces yo apenas voy saliendo de una situación en la que ya lo quiero ver como el hijo de Dios y pácatelas otra. Entonces me claro. cuesta muchísimo trabajo no hacer juicios. A lo mejor no emito Ujú, palabras, ujú. ¿sí? Pero sí las pienso. Pero sí las pienso. Entonces sí, me regreso y me regreso y me regreso. Ujú, claro, claro. Entonces, bueno, hay una cosa aquí importante. ¿Se acuerdan que empecé, al momento de empezar a leer, empecé diciendo que el perdón va a ser un proceso que contiene fases, ¿sí? Ujú, Yo no voy a empezar mi proceso de perdón y voy a querer ya estar en la última fase. Si estoy en la primera, estoy en la primera. Y no importa cuánto tiempo me lleve estando en la primera, ¿sí? Y de verdad no importa si me lleva un año o si me lleva 10 o si me llevan 20, ok, estar en la primera fase del perdón, en donde yo todavía estoy en la, en el modo mental en el que creo que es a las personas a las que se les perdona por lo que hacen, ¿sí? Seguramente estamos en esa fase y sí, entonces yo me voy a detener en esa fase hasta que la supere. ok, ¿A qué voy? A que tal vez yo a esta persona, pues obviamente todavía no la puedo ver como el inocente hijo de Dios. ujú, No, no puedo. ¿Para qué me, digamos, me jacto de que yo estoy estudiando el curso o que yo perdono o que yo ya avancé? Bueno, no, todavía voy en palitos y bolitas. Todavía para mí, esta es una persona a la que le debo perdonar o le puedo perdonar sus acciones. Y ahí me voy a detener, ¿sí? El perdón a las personas me puede servir un tiempo, pero no me puede servir siempre. Va a llegar un momento en el que yo ya no me sienta satisfecha con el perdón a la persona y voy a darme cuenta que lo que necesito es perdonar mis ideas. Ujú. mm, Pero por el momento, ok, detente, Celina, detente ujú, en perdonar a las personas. ok, Yo sé, y te voy a decir algo que tal vez te pueda desanimar. No es mi intención desanimarte, pero tal ujú, vez te pueda desanimar porque quiero que tomes en cuenta que perdonando a las personas, tu proceso puede alargarse, es decir, puede hacerse más tardado, puede tardar tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Pero no ujú, importa cuánto te tardes, simplemente así es tu proceso. Es como los niños que vemos a veces que, no sé, tienen 2, 3, 4 años y todavía no hablan o todavía no hablan bien. Y la gente o los papás hacen algo y llevan al niño aquí, lo llevan allá y acullá para que los ayuden a hablar porque seguramente debe de tener algún retraso o algo así. A lo mejor no tiene ningún retraso, simplemente ese es el proceso de ese niño. ujú, El de todos nosotros es a lo mejor hablar a los 2 años.
El de ese niño es hablar a los 4, punto. ¿Cuál es el problema? Entonces, a esto voy, Celina. A que Ujú. si tú tal vez te tienes que tardar más en tu proceso, en la primera fase de tu proceso, al perdonar personas, que no te preocupe eso. Ok. Nunca pienses, como lo has expresado en otras ocasiones, nunca pienses, es que porque ya ellos van avanzados, es porque ellos sí pueden perdonar, es que porque ellos sí lo hacen y yo no. Sí. Celina, porque así es tu proceso, punto, Ok. ¿sí? Entonces, Ujú. te vas a, pues digamos, a abocar a perdonar lo que hacen las personas o lo que crees que hacen las personas ahorita, el tiempo que sea necesario y de la forma en como tú creas que debe ser. En algunos momentos recurrirás al Espíritu Santo, recurrirás a Dios, pero quizá habrá cosas que tú quieras hacer por tu cuenta para perdonar a esas personas. Y una de las cosas con las que yo te podría tal vez ayudar mínimamente, porque no es una gran ayuda, mínimamente, es decirte que las personas, en este caso los padres, pensamos que los padres deben tener una función y que esa función es querer a sus hijos, amar a sus hijos, tratar bien a sus hijos y, y eso es algo incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque es un rol que nos hemos atribuido nosotros, las personas, pero que nadie nos dio, ¿sí? Solamente nos los atribuimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que es forzosamente necesario que tu esposo quiera a sus hijas, ame a sus hijas, respete a sus hijas, como lo haces tú. No, no es necesario, no es forzosamente necesario. ¿Y sabes por qué? Porque este señor simplemente no puede amar a sus hijas, no sabe cómo hacerlo, no tiene de dónde hacerlo. Es que si tuviera de dónde para amar, amaría. Si no lo hace es porque no tiene de dónde. Empieza a comprender esto, Selena. Muchas gracias. Me ayuda mucho pensar así, ¿Sí? porque yo pienso Obviamente, lo contrario. obviamente yo no lo conozco. Y tú ¿No? podrías decir, ¿por qué dices eso si no lo conoces? Sí, tienes razón, yo no lo conozco, pero para que un padre haga lo que hace, se necesita o que tenga de dónde dar amor o cómo dar amor, o que no tenga. Y si no tiene, ¿cómo demonios ama? Si no puede, no tiene de dónde. Entonces, empieza a trabajar tal vez en eso, Selene, Muchas gracias, sí. en comprender eso, en que tal vez no es un monstruo, No, no lo es. no, Ujú. simplemente es una persona de Equivocada. donde, sí, y de donde no se le puede sacar amor, amor genuino, amor verdadero, o este amor que generalmente tenemos por unos hijos, ¿no? Ujú. En él no está eso, en él no está presente eso. Entonces, tal vez podrías ir empezando por ahí, Celine, Ok, antes de que quieras verlo a él como el inocente hijo de Dios. Y de que muchas, lo es, pero sí, todavía no se le puede ver así, ok, muchas gracias. ¿sí? Hay que hacer otras cosas primero y después tal vez ya meternos en un proceso de perdón en donde yo sí estoy verdaderamente dispuesta a Ujú. trascender todo lo que ese cuerpo hace, dice, se comporta para ver otras cosas que están más allá de su personalidad. Ok, ¿Mm?
Ujú, muchas gracias. Sí. Tenía una maestra, de hecho fue la primera persona con la que yo leí por primera vez este curso, y esta persona daba un ejemplo y decía, eh, imagínate que cuando tú naces, te dan digamos, un contenedor, como si fuera una jarrita, ¿sí? Te dan tu contenedor y todos nacemos y nos dan nuestro contenedor. Bueno, ese contenedor, esa jarrita, a lo largo de tu vida, mientras vas creciendo, pues toda la gente lo va llenando de cosas, ¿sí? Hay unos a los que su jarrita o su contenedor se la han llenado de puras flores y de puras cosas hermosas y palabras lindas. Pero habemos otros a los que nuestra jarrita nos las llenaron de puras piedras. Entonces, a la hora de dar algo de ti, es decir, de tu jarrita, que es lo que eres tú, a la hora de dar algo de ti, si a ti te han dado puras piedras, ¿qué puedes dar? Pues nada más piedras, puras pedradas. Entonces, vamos a ir comprendiendo a la gente también de esta forma, en lo que me enfrasco en otra manera de perdón, más profunda, más mental, más espiritual, pues quizá todavía me toque abordar las cosas desde la forma. Ujú. Bueno, estábamos leyendo el párrafo 4, en donde decíamos que el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. El clásico de, pues es que por eso ataco, porque me hicieron esto, ¿sí? Así es como justifica el no perdonar. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. Entonces vemos que a veces todavía no estamos listos para darle la bienvenida a la verdad. Ujú. Todavía la verdad es algo tan abstracto que, que no estoy en posición de entender. Entonces mi perdón debe ir enfocado hacia ese nivel en el que yo puedo aceptar el perdón, ¿sí? Que es un poco lo que le decía a Celina. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, y esto es real. No importa en qué nivel o en qué fase de nuestro perdón estemos, ya todos hemos sido perdonados, todos. No importa quién, no importa qué haya hecho, todos hemos sido ya perdonados. Solamente nos falta perdonarnos entre nosotros, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado. Si Él ya ha sido perdonado, ahora me falta perdonarlo yo. Si yo ya he sido perdonada, ahora me falta perdonarme yo, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Va a llegar un momento en que podamos ver a esa persona, y yo creo que aquí todas, de alguna manera, con el ejemplo que nos puso Celina,
Yo creo que aquí todas ya hemos identificado a alguien en nuestra vida a quien todavía no le podemos decir que es el Hijo de Dios. Todavía no lo podemos ver así. Pero va a llegar un momento en que lo podamos hacer, porque nuestras fabricaciones falsas y nuestra mente errada o nuestra mente sin perdón no puede ser eterna. En algún momento tiene que terminarse y darle paso a la verdad. Entonces, en algún momento será. No nos preocupemos por ese momento. Ya está fijado ese momento. Por eso le decía a Celina, si te has de tardar 1 año, si te has de tardar 5 o 10, ¿qué importa? Tárdate lo que necesites tardarte, porque ese es tu proceso. Y todos nuestros procesos ya están fijados, ya se han de hecho terminado. Entonces, si ya están fijados, si ya se han terminado, pues ¿para qué me preocupo? Ya llegaré ahí donde quiero llegar, o donde el curso me pide o me dice que voy a llegar. Ya llegaré. Bien. ¿Tienen algún comentario, pregunta o nos vamos a las lecciones? Las lecciones son cortas, como ya lo vieron ustedes, son ya muy cortas y se van a referir al tema que vimos. En este caso, el perdón. La lección 221 dice así: que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. La oración de esta lección dice: Padre, hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón, o sea, lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor, seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. ¿Y por qué esta lección es una lección de perdón? Porque decíamos que el perdón es tranquilo, sosegado y no hace nada. Solamente observa, espera y no juzga. Y si esta lección me pide silencio, quiere decir que me pide que no haya juicios en mi mente. ¿Cómo puedo ir yo ante Dios sin juicios? Porque ya vimos, porque esto que comentó Celina no solo le pasa a Celina, nos pasa a todos, que queremos ya no juzgar y seguimos juzgando. Y apenas abrimos los ojitos en la mañana, inmediatamente empezamos a juzgar, porque ese es nuestro deporte favorito. Entonces, todos juzgamos aquí. Pero ¿cómo voy a hacerle para ir ante Dios sin juicios, es decir, en silencio? Y nuevamente en la siguiente parte de la lección dice: y ahora aguardamos silenciosamente. Ven cómo la palabra clave de esta lección es silencio. Y el silencio, pues ya vimos que es una característica del perdón. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Y cuando dice aquí, estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás, no quiere decir tal vez de que yo le escuche ya, en este día que yo hago esta lección. No importa el tiempo que tenga que esperar, pero Jesús está seguro de que yo escucharé a Dios, de que Él me hablará y de que yo le escucharé.
¿sí? Así es que no seamos tan estrictos, tan inflexibles con nosotros. Si mi proceso es largo o puede alargarse, yo no me voy a flagelar porque aquí Jesús me está diciendo que Dios me va a hablar y que yo le escucharé y que yo voy a estar en silencio, porque entonces eso me va a frustrar enormemente. ¿Cómo le voy a decir a Dios, no te puedo escuchar porque hago tantos juicios y tengo tanta habladuría aquí en la mente que no te puedo escuchar? Entonces, al momento de hacer esta lección, tal vez no escuche yo nada. Dios me va a hablar, pero tal vez no escuche. ¿Por qué? Porque sigo juzgando. Pero ya entendí que mi proceso así va. Todavía me toca seguir juzgando, pero algún día no lo haré. Algún día podré perdonar y perdonarme y podré estar en silencio para escuchar a Dios. No sé cuándo, no sé si mañana, no sé si dentro de una semana, no lo sé, pero de que lo escucharé, lo escucharé. Es como ser compasivo finalmente con el nivel de conciencia que uno está teniendo en ese Exacto, momento. exacto, exacto. Es ser compasivo con ese nivel de mi conciencia en el que estoy ahora, en el lugar donde yo estoy ahora. ¿Sí? Es como otro ejemplo que doy a veces. Igual, el niño que empieza a caminar, el bebé que empieza a dar sus primeros pasos. Empieza a dar sus primeros pasos, da un pasito, dos pasitos y se cae y llora porque se cayó, se asustó, se pegó tal vez. Pero mañana vuelve a sentirse valiente y vuelve a pararse y da otros dos pasitos, tres pasitos, y ahora se pega con la pared o con la mesa en la cabeza y vuelve a llorar y se vuelve a detener. Y así va aprendiendo, ese es su proceso para ir a aprender a caminar. Y yo nunca le voy a decir, oye niño, ¿cómo es posible que no camines? Si ve lo fácil que es caminar, mira, yo hasta corro. Pues claro que no le vas a decir eso porque ese es el proceso de ese niño, de ir poco a poco aprendiendo a caminar. Entonces eres compasivo con su proceso. Tú eres como un bebé en tu mente, ¿sí? Tal vez quieres correr, pero no puedes correr. Tal vez quieres alcanzar los más altos peldaños del perdón y la oración, pero todavía no puedes. Sé compasivo contigo. Eres como un bebé que está empezando a dar sus primeros pasos y sé bueno. Es más, te te caes en el perdón. Bueno, pues sóbate, ¿sí? Abrázate, quiérete. Estás en un proceso. No tienes por qué flagelarte, no tienes por qué castigarte, ni tienes por qué sentirte culpable. El bebé que va caminando no se siente culpable por no caminar como caminan los que andan en la calle, los adultos. No, pues no, entonces no te sientas culpable tú. Es parte del amor que te tienes a ti mismo. Es parte del amor con el que recibes y arropas tus procesos de crecimiento. Y sí, es eso, Karen, esa compasión, ese ser bueno con nosotros mismos. Y la lección acaba diciendo, acepta mi confianza, pues es la tuya. O sea, Jesús tiene confianza en nosotros. Acepta la confianza porque es la tuya misma, pero tú no te has dado cuenta que es la tuya. Nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito,
oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él se revele a su Hijo, Él le hable a su Hijo. Entonces, esta lección es una lección de perdón porque de entrada me está diciendo que mi mente tiene que estar en silencio. No tiene que tener todo ese ruido de la mente del ego que habla y habla y habla y juzga y juzga y juzga. Ese ruido tiene que callarse en un momento y va a ser parte del perdón porque yo voy a perdonar la idea de que creo tener un ego, de que creo ser un ego. Voy a perdonar la idea de que creo juzgar y de que mis juicios son válidos y de que además están justificados para hacer un espacio de silencio. Detecto esos juicios o esos errores, porque no son otra cosa que errores, los detecto y entonces voy con el Espíritu Santo y ahora sí le muestro lo que acabo de detectar como error. Y ahí es donde viene el silencio. El Espíritu Santo no me va a juzgar. Y yo tampoco me voy a seguir juzgando, ni me voy a culpar. Solamente voy a observar junto con el Espíritu Santo ese error en mi mente, esa idea falsa acerca de mí. Y en la observación, Él la deshace. La creencia la deshace. Y en su lugar queda la voluntad de Dios, de que yo sea feliz y esté en paz. Entonces, la lección 221 me va a hablar de perdón porque voy a soltar, voy a perdonar todas las ideas falsas acerca de mí, de que tengo un ego que hace ruido y que habla mucho y que juzga. Y una vez que detecte esto, recurro al Espíritu Santo para entonces juntos observar, esperar y no juzgar. Ahí está el silencio. Y en ese silencio, obviamente voy a oír la voz de Dios, porque le estoy diciendo al ego que se calle. La voz de Dios sería tan perceptible si el ego no hablara tanto. Y como yo nunca le he dicho que se calle, pues yo no puedo oír la voz de Dios. Debo decirle al ego que se calle. Y para que se calle, tengo que perdonarle sus ideas. De esta manera se calla y yo puedo escuchar la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo. Entonces, lección 221 es una lección de perdón. Vámonos a la 222. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar, en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy. Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Hace unos minutos
le decía a Celina que ella va a trabajar con el perdón en el nivel en el que ahora ella puede o cree encontrarse. Entonces va a trabajar en ese nivel, que es el nivel pues de la forma y de las personas, ¿sí? Pero también le dije que tomara en cuenta que este perdón o deshacer ese nivel puede costarle mucho tiempo. Y aunque no importa el tiempo, pues puede costarle tiempo. Su proceso se puede alargar. Y un proceso largo puede comportar dolor. Por eso mucha gente suelta el curso, suelta sus procesos de perdón, porque pueden llegar a ser tan dolorosos que lo que menos queremos es que algo nos duela y entonces yo suelto esto y pues ya lo dejo como está, total. Si siempre había estado mal, pues que siga estando así. Ujú. Entonces, el proceso largo puede comportar cierto dolor. Y es lo que dice esta lección. Cuando dice, eh, Él es mi hogar en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor puede llegar a ser tanto que voy a querer perdonar de otra forma, de una forma tal que Dios esté incluido ahí, que el amor esté incluido ahí, que el espíritu esté incluido. ¿Por qué? Porque en Dios, en el espíritu, es el único lugar donde yo estoy libre de dolor. Va a llegar un momento en que yo quiera perdonar desde ahí. Y que ya no me importe lo que esta persona hace o la otra persona también hace o no hace. Quiero perdonar porque quiero estar libre de dolor. Importar lo que los demás hagan o no hagan, lo que ocurra o lo que no ocurra. Todo lo que quiero es estar en paz y libre de dolor. Y eso solamente lo encuentro en Dios. En el perdón genuino en el que me acompaña el Espíritu Santo. ¿Sí? Oye, y es increíble cuando uno se sitúa en ese lugar de no querer nada más, porque, por ejemplo, yo ahora estoy atravesando por una situación que me provoca mucho dolor, es que mis hijas se fueron de casa, se independizaron, las extraño mucho, despierto todos los días con una tristeza muy grande en mi corazón, pero en algún momento entendí o vi que ya, porque algunas personas me dijeron, hace actividades, hace esto otro, llena tu día con algo, y, y algo dentro de mí me decía que nada de lo que yo haga aquí eh, me sirve para poder sostentar o para poder llevar este dolor que siento, que no lo quiero negar, que sí lo quiero vivir porque me ha traído me ha traído muchas cosas. Y comprendí y me sitúo en el lugar que solamente lo que yo quiero es la paz de Dios, que lo único que me trae tranquilidad y realmente serenidad y que sosiega un poco el dolor que siento por la ausencia de mis hijas, es decir, mi propósito es alcanzar la paz de Dios. No es ir al gimnasio, no es, no sé, inscribirme en una actividad nueva, no. Cuando empieza esa desesperación que tengo, digo yo,
la paz de Dios es lo único que me da tranquilidad. Y me Ujú. voy a ese lugar y realmente sí me siento más tranquila, más sosegada, porque a veces como que no encuentro el propósito y digo, ya, ¿cuál es el propósito de mi vida ahora que no están mis Que no hijas? Que yo están. solo sé ser, de los 18 años he sabido solo ser madre, ¿qué hago ahora? Ujú. Entonces, decidí tomar el camino de decir, mi propósito es buscar y encontrar la paz de Dios. Y eso me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz. El dolor sigue estando porque Claro, sigo creyendo estar aquí, pero sí me siento más tranquila, más como pausada, de entender que nada me ha llenado más que eso. Y ni siquiera claro, es llenarme, sino que es darme una tranquilidad. claro, Cuando uno decide solamente saber y saber que no hay nadie, que no hay nada en este mundo que te dé tranquilidad, que es estar y buscar la paz de Dios, el verdadero sentido de nuestro ser. claro, claro. Ahora, eh, siempre estamos haciendo el perdón y llevando a cabo todo nuestro trabajo interior a través de los contrastes que hacemos. Entonces, en este momento, Karencita, te planteo un escenario, para que contrastes. Ujú. La separación de Dios y su hijo, o de su hijo con Dios, del hijo con Dios, ¿es posible? ¿Realmente No, ocurrió? no, 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 no. El hijo de Dios nunca pudo abandonar a su padre, aunque crea que sí. no. Y el Me padre pasa sabe con mis que hijas, su hijo está con él. eh, me Entonces, pasa lo mismo, pienso lo mismo con mis hijas, digo yo, el amor se transformó, digo yo, solamente este amor sigue estando, pero solamente que está en distancia, más lejano, ujú, pero ellas me siguen amando a mí y yo las sigo amando claro, igual que siempre, solamente que físicamente no estamos viviendo, no las ves eso aún, físicamente. claro, mi nivel de conciencia aún no permite no Sí, sentir dolor por esto, sí, claro. pero sí comprendo que es física nuestra lejanía, porque nuestro amor sigue siendo el mismo. Exacto, exacto. Ellas están en tu De, mente y están en tu corazón y nunca pueden separarse de ti. de- de hecho, a raíz de esto, que me ha traído mucho, también agradezco mucho esto. Ujú, Mi padre falleció hace 30 años, pero logré volver a sentirlo cerca mío, ujú, solamente desde el amor que nos claro, sentíamos. claro. Fíjate, Volví a revivir a mi padre, aquí volví a sentir a mi padre, recordando a través de nuestro amor. claro. Y Ahí es eso me donde lo te das trajo esta cuenta. experiencia que estoy viviendo, esa experiencia que yo estoy viviendo con mis hijas, también me trajo esto de vuelta, Claro. de saber que yo sigo estando unida a él, y cierro los ojos, Ujú, eh, me, me regocijo en el amor que nos sentíamos. claro, claro. No nos rompe Entonces, nada. entonces, qué bonita experiencia. Por otro lado, claro, qué bonita experiencia te han traído también ellas, porque has recordado Sí, lo que es el verdadero amor y lo que es el estar en el ser, ¿no? que pasa más allá de lo físico, Ujú, finalmente. ujú, Sí, mira, no, me he abierto totalmente a todo el dolor que me ha traído esta situación de no tenerlas, de despertar en ujú, la mañana y ver sus habitaciones vacías. He llorado harto, pero también he crecido. claro, claro. Me tiene por un lado muy contenta de ver que me está saliendo todo, soy Ujú, yo, soy yo, está reflejándose todo lo que soy yo solamente. ujú, Siempre vemos
siempre vemos el contenido de nuestra mente afuera. Ujú, Ha sido una experiencia muy de mucho crecimiento, claro, podría yo decir. claro, claro. Sí, Harta totalmente. bondad, todo. Me ha ayudado a ver cómo nos conectamos con la persona que está en la calle, qué tengo yo de él, lo veo, qué nos une. Ujú, Ha sido muy, muy doloroso, pero también bonito a la vez. claro, claro. Es lo mismo que comentábamos del crecimiento del bebé, ¿no? Ese crecimiento o ese proceso de aprender a caminar, de estar un poco más separado de sus padres, pues también son procesos dolorosos para un bebé. Mm, Entonces, sí. todos nuestros procesos de crecimiento no es que forzosamente tengan que ser dolorosos, pero a veces lo son y vamos entendiendo que ese dolor no tenía razón de ser porque el amor no conlleva dolor. Eso me pasa, ¿sabes qué? Porque al principio yo decía, a ver, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Ujú, Porque tengo una idea de separación, de vivir mis hijas lejos, ujú, pero y siempre me venía a la mente el pensamiento de el dolor es opcional. ujú. Esto es opcional, ¿por qué es opcional? Porque tengo ideas arraigadas con respecto a la separación de hijos de padres. Entonces, por lo tanto, si Ajá, yo mantengo esas ideas, obviamente que esas ideas vienen arrastrando dolores. Pero si ujú. yo observo que esas son ideas y, y transformo la situación de otra forma, realmente el dolor desaparece, Sí, porque el desaparece. dolor te lo trae la idea el pensamiento Exacto, es el que trae unido la emoción de dolor. exacto. Entonces, por eso te digo, ha sido de crecimiento, de mucho crecimiento, de observar mucho lo que viene y sobre todo eso, de ver cómo la idea viene atada a una emoción y Ajá, cuando tú deshaces esa idea del lado, la emoción se va. la emoción Entonces se es va. opcional si tú quieres sufrir. Claro, Sufrir es opcional. claro, totalmente. Ha sido muy bonito. Qué bonito, Karen. Qué bonito. Te felicito Mm. mucho, te felicito mucho. Y yo te diría, continúa perdonando ideas de que los padres y los hijos se separan, de que los hijos se Sí, van, el dichoso nido vacío, todas esas ideas empieza a perdonarlas precisamente para que no vengan atadas a una emoción que a ti te duela y que sí, sean puras emociones bonitas las que tú sientas cuando, a pesar de que tus hijas físicamente no estén contigo, em, tus emociones sean de amor, así como lo has experimentado con tu papá que falleció hace años, igual lo experimentes con ellas. Es exactamente la misma cosa. sí, ahí estoy en eso. Por eso, como dice la lección, Dios está conmigo. Es por eso, es porque uno, o yo porque he decidido elegir eh, el ser para poder experimentar todo esto. Claro, pues continúa, Muchas Karen. gracias. Sigue así, continúa. Bien. Bueno, pues miren, vean que esto que hemos hablado ahorita con Karen tiene que ver con la lección 223, la 224 y incluso la 225, porque dice la 23, Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Son ideas falsas acerca de mí, que mi vida es de determinada manera, ¿no? En mi casa, en mi país, con mi familia, con tales situaciones, con... Y esa no es mi vida. Mi vida es la que tengo en Dios. Es el amor que Él y yo nos tenemos mutuamente. Y el amor no es otra cosa que unidad.
es lo unidos que estamos. Una unión que no puede ser separada, que no puede ser dividida por nada ni por nadie. Esa sí es vida. Entonces puedes experimentar la verdadera vida cuando tú reconoces la unión que hay entre tus hijas y tú, la unión que hay entre tu padre y tú, aunque físicamente ya no esté. O en el caso de Celina también, que hay un amor más allá de todo lo que los personajes presentan en sus comportamientos. Ese amor y esa unidad no pudo haberse roto porque el papá le haya dicho a la hija que ya no la quiere ver y la hija le haya dicho al papá que tampoco lo quiere. El amor no se rompe, se mantiene todo el tiempo, eternamente igual, tal como es. Y es ese amor el que nos pretendemos alcanzar, esa sensación de unidad que va más allá de lo que los cuerpos hacen o no hacen, dicen o no dicen. Y lo entendemos cuando entiendo que Dios es mi vida y que no tengo otra vida que la suya. Y entonces viene la lección 24 y 25, o 224, 225, que dice, Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Y la siguiente, Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. O sea, hay un amor entre padre e hijo que no puede ser roto por nada. ¿Cómo podría ser posible que si Dios ama a su hijo y el hijo ama a su padre y están eternamente unidos, cómo podría ser posible que aquí, en el mundo, los padres y los hijos se separen? No puede ser posible. No puede ser posible. Pero si me parece que es posible, es porque entonces yo creo que yo estoy separada de Dios y que Dios no me ama. Solamente por eso puede ocurrir que yo le dé realidad a lo que ocurre o parece ocurrir en el mundo. Pero el amor no puede romperse. Y es un amor que ni siquiera se puede comprender en términos humanos. Porque en términos humanos, pues parece que estas dos personas se han separado. Padre e hijo se han separado. Y como que ya no se quieren y ya no se quieren ver. Pero eso no es entonces amor. El amor está más allá de eso. Y ese es el que nos proponemos encontrar cada vez que perdonamos. Estoy quitando la idea falsa de que Dios no me ama y de que yo estoy separada de Él para darme cuenta que Dios y yo estamos unidos eternamente y que nos amamos por toda la eternidad. Entonces, cuando yo alcance a pensar de esa manera, todas mis relaciones aquí van a tener ese mismo contenido. En todas mis relaciones voy a ver exactamente eso, independientemente de lo que ocurra con las personas. Eso es lo que esperamos alcanzar con el perdón. Entender el amor. Porque el perdón no es otra cosa que amor. Estoy quitándole a las personas, a mí mismo, todas las ideas que no eran amorosas, para dejar solo las que son amorosas. Y eso no tiene por menos que unirme a los demás y no ver separación de ningún tipo. Entonces, vamos a ir dejando entrar, aunque vayamos al principio del perdón, no importa en qué fase vayamos del perdón, aunque vayamos al principio,
vamos a dejar entrar, aunque sea mínimamente, la idea del perdón. La idea, solo la idea. Ya no digas el ejercicio del perdón, la idea del perdón. Que el perdón resarce todo el dolor que yo puedo estar sintiendo ahora. Y que lo podría llevar a cabo en el momento en el que yo decido. Porque como decía Karen, porque es mi decisión sentirme mal o sentirme en paz. Es mi decisión tener dolor y sufrir o sentirme en paz y feliz. Es solo mi decisión. No tienen nada que ver las personas con eso. Démosle un poco de entrada al perdón. Y bueno, como vimos que estas lecciones hablan de esto que estábamos comentando y hablan del perdón, vamos a leer la lección 226 para irnos después a la 227 y ir terminando. No sé cómo vamos de tiempo, pero pues ya, también ya vamos casi a terminar. Vamos a ver la lección 226. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. ¿Puedo abandonar este mundo completamente? Si así lo decido. Vean cómo todo tiene que ver con mi decisión. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido. Y abandonarlo no quiere decir morirme y ya no estar en este mundo. Abandonar el mundo quiere decir abandonar todas esas ideas con las que he relacionado este mundo si lo decido. No mediante la muerte, dice aquí, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Entonces, cada vez que yo tomo una decisión, lo que estoy decidiendo es el propósito de algo. Si yo tomo la decisión de que esta situación que vivo o que ha ocurrido, que ocurre aquí, me trae dolor o me trae sufrimiento o me trae angustia, amargura, tristeza, es porque yo le estoy dando a esa situación o a esas personas el propósito de que me hagan sufrir. Quiere decir que le estoy dando a esa situación o a esas personas el propósito o que lo que hacen, lo que dicen, sirva para que yo sufra. Entonces, si eso lo he decidido yo puedo decidir otro propósito para eso mismo, no para algo diferente, para lo mismo. Ahora decido que eso sirva al propósito de mi paz. Y vean cómo ni cambié de personas, ni cambié de situaciones, solo cambié de propósito. Y ese propósito lo decido yo. Y cuando tú decides que algo sirva al propósito de tu paz, de tu felicidad, del encuentro con tu ser, del encuentro con el amor, entonces el Espíritu Santo viene y apoya tu propósito, porque ese es su propio propósito. Entonces no vas a estar sola, solo en el propósito que te has puesto. El propósito solamente lo puedes decidir tú. El que las otras personas se peleen, ellas no están decidiendo el propósito de eso para ti. Tú decides el propósito que eso tiene para ti. Y cuando les decía hace unos minutos que le demos entrada a la idea del perdón, es también un poco esto.
Dale entrada a la idea de que tú puedes cambiar de propósito, de que tú puedes decidir de otra manera. Si habías decidido que esto sirviera para sufrir, ahora decide que sirve para estar en paz, para estar feliz, para estar tranquila, para estar segura, para estar a salvo, para estar sin miedo. Pero decídelo, porque nadie más lo va a decidir por ti. Aquellas personas pueden en algún momento volverse a juntar y hablarse y a quererse, pero ellas no por eso estarán decidiendo ahora el nuevo propósito para ti. Ese lo sigues decidiendo tú. Entonces decídelo ahora. Puedes decidirlo ahora. Y si tú decides que eso te sirva para tu paz o para el perdón, que es lo mismo, entonces el Espíritu Santo apoyará totalmente tu propósito. Y toda la ayuda que necesites para cumplir ese propósito, te la va a prestar Él. Ni siquiera tienes que andar buscando qué hacer para que ese propósito se cumpla. Él lo apoya. Y todas las oportunidades y todas las necesidades que tú creas sentir, Él las va a suplir. Solo necesitas decidir. Entonces, decíamos, si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, el mundo, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Estamos hablando nuevamente que estamos perdonando, cuando yo no deseo reemplazar la verdad con ilusiones. Perdono mis ilusiones para que la verdad se revele. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Veamos esto también en relación al tiempo que les decía que podemos tardarnos en algo. Claro que te puedes tardar el tiempo que quieras, porque finalmente el tiempo no existe. Pero, ¿qué necesidad tienes de prolongar una estadía dolorosa aquí cuando podrías tener una estadía feliz? Cuando tú mismo puedes decidir que quieres ser feliz ahora, que quieres estar en paz ahora. Y si tú quieres estar en paz ahora y ese es tu propósito, esa paz llega. No puede no llegar. Entonces podemos ver la importancia de nuestras decisiones y de nuestros deseos. Si en este momento no me estoy sintiendo dichoso, ni feliz, ni en paz, es porque no deseo sentirme dichoso, feliz y en paz. No es porque las personas hacen todo lo posible porque yo no sea dichoso, feliz y en paz. No, es porque yo no deseo serlo. Desea hacerlo y lo vas a hacer porque tu deseo es poderoso, porque tu decisión es valiosa. Y no hay nada que no desees que no se cumpla. Entonces también en esa tardanza que a veces hacemos por perdonar algo,
pensemos en ¿por qué demoro tanto mi felicidad? ¿Por qué creo que debo esperar tanto para ser feliz? ¿Por qué creo que no me merezco la felicidad ya, en este mismo instante? Y todo lo que me digas de por qué lo crees, eso tiene que ver con una idea falsa que tienes acerca de ti. No porque algo sea verdad, sino porque es falso. Ujú. Entonces, tomemos decisiones. Tomemos decisiones ahora, tomemos las decisiones correctas y la decisión correcta siempre va a ser elegir por el Espíritu Santo para que Él, como dice el curso, decida en favor de Dios por mí. Lo que quiere decir esto es que yo elijo al Espíritu Santo y entonces Él decide por mi paz. Él decide por mi felicidad. Él elige el amor para mí, porque es todo lo que Dios me ha dado a mí. Ujú. Y poco a poco voy a ir comprendiendo más la idea de perdón, pero también la práctica. No solamente la idea, sino también la práctica. Porque cuando yo llegue con el Espíritu Santo o lo elija al Espíritu Santo y le diga, te elijo a ti, Espíritu Santo, para que tú decidas en favor de Dios por mí, va a llegar un momento en que yo entienda que yo no puedo elegir al Espíritu Santo sin antes haber deselegido al ego. Quiere decir que no tiene ningún sentido que yo le hable al Espíritu Santo si no voy a perdonar. Cada vez que hable al Espíritu Santo va a ser porque yo le voy a entregar un error que ya detecté. Te elijo a ti, Espíritu Santo, porque antes había yo elegido al ego. Ahora te entrego esta elección equivocada. Te la entrego. No quiero más elegir al ego, solo a ti. Tú elige en favor de Dios por mí. Y te vas a dar cuenta del poder de tus decisiones, del poder de tu elección, del poder de tu deseo, que no es otra cosa que tu voluntad. Eso es lo que es tu voluntad. Y también ahí te vas a dar cuenta entonces cómo tu voluntad es exactamente igual que la voluntad de Dios, porque no puedes tener otra voluntad diferente de la de Él. Si la voluntad de Dios es que seas feliz, tú ya no quieres tener la voluntad de no ser feliz. Ahora vas a hacer la voluntad de Dios. Él quiere que seas feliz, pues vas a hacerlo. Ujú. Chicas, es fácil perdonar. De verdad, créanme, es fácil. No es algo difícil. No es algo que no se pueda llevar a cabo o que alguien me impida hacerlo. En la teoría, el perdón es sencillo, pero tengo que tomar la decisión. Tengo que querer hacerlo. Decía Celina, es un querer, querer. Bueno, pues tal vez tenga que querer, 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 pero tengo que querer. Y en ese querer está tu voluntad y tu deseo. Vámonos entonces, si no tienen algún comentario, vámonos a la lección 227, que es la última,
Y dice, este es el instante santo de mi liberación. El instante santo no es otra cosa que un instante de perdón. A veces la gente dice o los maestros dicen que pidamos un instante santo, que le pidamos al Espíritu Santo un instante santo y que es un instante en el que estaremos en paz. Pero el instante santo lo promuevo yo. Yo soy la que elige, el que elige el instante santo o el instante de paz o el instante con Dios. Yo soy la que lo elige. Yo lo decido. Y se da cuando yo perdono. Porque si un instante santo es un instante con Dios y un instante sin ego, quiere decir que tuvo que haber estado de por medio mi perdón, para que en ese instante no estuviera el ego y estuviera Dios. Entonces, un instante santo es un instante de perdón. Ese instante de mi liberación puede ser este mismo, si yo decido, que así sea. Y dice, Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Hablábamos de la voluntad, ¿no? Y aquí está. Pensé hacer otra voluntad. Sí, pensé hacer la voluntad del ego. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. O sea que nunca hice ninguna voluntad con el ego, ni el ego existió nunca. Pero yo creía que sí, y yo creía que hacía otra voluntad. Y soy libre porque estaba equivocado, y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad. Es otra manera de decir lo que les dije hace unos minutos. Espíritu Santo, te elijo a ti, ya no elijo al ego. Antes lo había elegido, pero ya no. Lo deselijo y te elijo a ti. Es lo mismo que ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Allí es donde me voy a dar cuenta que Dios no puede tener una voluntad diferente de la mía, ni yo una diferente de la de Él. Que no puede ser que yo quiera ser feliz y Dios no quiera que yo sea feliz y me manda puros problemas. Y que tampoco puede ser que Él quiere que yo sea feliz, pero pues el mundo me lo impide y yo no puedo ser feliz. Mi voluntad y la de Él son la misma. Y si Él quiere que yo sea feliz, yo decido por esa voluntad y soy feliz. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo. En este mismo instante puedes estar en el cielo, porque en este mismo instante puedes estar en paz, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado de pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Y vean cómo dice aquí, liberado del pecado. ¿Qué quiere decir liberado del pecado? Liberado de la idea de que yo pensé que yo estaba separado de Dios y que Dios no me amaba.
ya estoy liberado de esa idea. Y cuando estoy liberado de esa idea, estoy en paz. Estoy en paz porque he reconocido a Dios como mi Padre, me he reconocido a mí como su hijo, y eso no puede, eso en mi mente no puede tener otra cosa como reflejo aquí en el mundo que no sea lo mismo. Ya no puedo seguir viendo más separación, ya no puedo seguir viendo más angustia, más pesar, más dolor, más problema, porque ya le cambié el propósito a todo en el mundo. Y si decido que esto no me sirve, que este propósito de dolor ya no me sirve, ahora esto me sirve para la paz, me va a servir para la paz y voy a estar en paz. Pero cuando yo esté en paz, los demás van a estar en paz conmigo, porque tampoco puede ser posible que solo yo esté en paz y hay que los demás se sigan peleando. Es que yo voy a estar en paz y la paz al extenderse va a abarcar a todos y también van a estar en paz. Se supone que las imágenes de ilusión, de violencia, o sea, van a seguir sucediendo, yo me imagino, pero nosotros vamos a interpretarlo de otra forma. No Exacto. las vamos a interpretar como lecciones de perdón, no como oye, violencia, oye, hay más asesinatos, sino que es a eso lo que se refiere cuando dice que ya no veremos más dolor, A eso se ¿no? refiere, a eso se refiere, Ah, a que tú ya no vas a claro, estar sufriendo con eso que pase. Puede seguir pasando, pero ya no vas a sufrir con eso, porque mi mente ya va a ser otra. porque tu mente ya va a ser otra con respecto a eso. Pero Mm, aún en la forma, también puede haber cambios, porque mientras tú estés en paz y cada vez más en paz, también las formas pueden ir cambiando a volverse o sea, formas más se supone que, claro, debería ser así porque se supone que lo que vemos afuera es el contenido de la mente. exacto, Al cambiar el contenido de nuestra mente, también cambia la forma. claro, claro. Mm, Quizá la forma no cambie de inmediato, pero eventualmente va a cambiar, claro, porque, debería cambiar porque ya no es, nuestros pensamientos ya son de pura paz. claro, porque el contenido de tu mente ya no es el del problema, ya no es el de del enojo, de la angustia, de... Es por Ujú, eso que el curso nos llama siempre los salvadores del mundo, entonces, claro, que somos nosotros los que vamos a cambiar este mundo al revertirlo. claro, ¿Cierto? Cuando cada vez seamos, bueno, no sé, ojalá que no mucho tiempo más, pero eh, al ir cada vez más sumándonos, más personas ujú, despertando la mente, el mundo va a ir cambiando. claro, claro, y Mm, tiene que ser así, y tiene que ser así. Tal vez ese nuevo mundo ya no dure tampoco mucho, pero sí nos da la claro, oportunidad de poder vivir en paz aquí. claro, Y cuando tú estás en paz, aquellas formas a las que tú les habías dado el propósito de hacerte sufrir, al ver que no pueden ya cumplir ese propósito porque tú ya estás en paz, entonces cambian porque dicen, pues ¿para qué sigo así? Si de todas maneras ella está en paz, pues entonces voy a estar en paz. mm, Ya no tiene caso la lucha, ya no tiene caso la pelea. claro, Ujú. sí, qué bonito. ¿Sí? Gracias. Entonces, vamos a ver qué hora es. Bueno, nos quedan unos 10 minutos. Entonces, en esta semana que nos tocaron estas lecciones de perdón,
Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a reflexionar sobre el perdón. ¿Qué es en verdad el perdón? El perdón solamente es un intercambio de ideas, ideas falsas, que yo intercambie mis ideas falsas por ideas verdaderas. Que yo le dé al Espíritu Santo mis ideas falsas para que Él las reinterprete a la luz de la verdad que Él maneja y me las devuelva como verdad. Eso es el perdón. Pero mientras todavía no estoy en ese nivel en el que puedo ser capaz de solamente manejarme en el mundo de las ideas y todavía parece que me tengo que manejar en el mundo de las formas, bueno, me manejo en el mundo de las formas y hago aquí lo que debo hacer o lo que se hace aquí. Si yo tengo que hablar con esta persona y decirle que, pues que reflexione por lo que dijo, que se haga consciente de que estuvo en un error, si me tengo que ver en eso, lo hago. Pero como el perdón no debe estar totalmente excluido de lo que yo haga en el mundo, yo les sugiero que en esta reflexión que hagan o práctica que hagan en esta semana, ustedes siempre se hagan acompañar del Espíritu Santo. Es decir, elíjanlo a Él. Y si aún creen que tienen que hablar con esta persona para decirle algo, lo que sea, hablen con el Espíritu Santo, elíjanlo a Él y díganle, Espíritu Santo, dime qué le digo a esta persona. Que no le diga yo cosas por mi cuenta, que le diga yo lo que tú me digas que le diga. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Dímelo tú, porque esa es otra manera de perdón. Es dejar que Él decida y no decidir por mi cuenta. O decide, elige al Espíritu Santo y pídele que te facilite la idea del perdón. Que te diga, que te muestre lo que es el perdón de manera que tú lo puedas entender. No importa en qué nivel te encuentres, no importa en qué escalón te encuentres, Dios siempre te encuentra ahí donde tú estás. Entonces, ahí donde estás, requieres comprensión, requieres entendimiento para eso. Pídele que te clarifique el perdón, que te lo haga más sencillo, que te diga cómo es. Que si todavía hay algo que decirle a las personas, que te diga qué decirles. Que si hay algo que todavía tienes que hacer aquí en este mundo o que crees que debes hacer aquí en este mundo, que te diga Él qué debes hacer. Que no sea algo que resuelvas tú por tu cuenta. Y de esta manera vas a darle esa entrada al perdón que a lo mejor no le habías dado antes. Y que tal vez por eso te costaba mucho trabajo, porque no la habías admitido. Cuando te des cuenta que el Espíritu Santo te puede guiar aún en los comportamientos, aún en las palabras que le dices a los demás, le has abierto una puerta al perdón. Y ese perdón va a ir escalando, va a ir subiendo de nivel. Pero necesitas permitir la entrada del perdón. Necesitas admitir que lo que necesitas no es que las personas cambien,
o que hagan lo que a ti te gustaría que hicieran. Que lo único que tú necesitas es liberarte del dolor por medio del perdón. Reflexiona esto para que sea algo que puedas empezar a admitir. ¿Sí? Bien, pues dejamos entonces la clase aquí. ¿Sí? Muy bien, chicas. Pues voy a detener la grabación. Gracias, María Elena. Voy a detener la grabación para despedirnos.